Los planes que siempre hacemos para esta fecha estival deben contemplar tu seguridad ante todo. Piensa en un verano distinto. Cuídate. La pandemia aún no termina. Un mensaje de Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Estamos de vuelta en Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda, junto a Gabriel Vega, Eduardo Manzanares y Hernán Ferreira. Estamos analizando el acontecer nacional y regional de la última semana en materia política. El primer bloque estábamos terminando y, Eduardo, te deseo la palabra para cerrar el tema que tiene que ver con la vacuna, esta buena noticia y cómo pudiésemos de alguna manera acercarnos a un estado en el cual ya el riesgo menor. Decir que la vacuna no evita que uno no se contagie, sino lo que uno hace con la vacuna es preparar el organismo para no estar en la condición más crítica que puede darse para personas que tienen que tener un tratamiento que sea con mucho cuidado y que les pueda afectar de tal manera que los pone en riesgo su vida. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Mira, como lo he dicho en otras oportunidades, la verdad es que va a tener que pasar un tiempo para analizar concretamente si la estrategia que hizo este gobierno fue exitosa o no. Yo no creo que haya sido exitosa. Seguimos estando entre los países que tienen mayor cantidad de letalidad con respecto a una cantidad de habitantes, 100.000 o 1.000.000, como se quiera comparar. Pero muchos otros países están en la misma situación que nosotros. Otros sí, obviamente, mucho más exitosos. Como el caso de Nueva Zelanda, el caso de Corea, etcétera, etcétera. Ha sido difícil. Yo lo único que quiero decir es que me imagino que las autoridades y sobre todo el sector de salud que ha estado al frente de esta batalla lo han hecho colocándole todo el empeño posible, todas sus capacidades y su inteligencia. Y en esto obviamente tenemos que conceder que en algún momento te enfrentas a la situación de tener que privilegiar la economía o privilegiar la salud. Yo creo que en un primer momento la salud era lo relevante, y ahí yo creo que la autoridad no estuvo a la altura, ¿no es cierto?, con el ex ministro Mañalich, ¿no es cierto?, que privilegió, al parecer, producto de sus órdenes superiores, ¿no es cierto?, la economía. Y claro, es discutible si avanzamos una cuarentena más rigurosa como en otros países o mantenemos esta situación que hay hoy día, que es bastante aleatoria, que cambia de acuerdo a cómo vaya avanzando la enfermedad. Yo creo que es una buena noticia que hayan llegado las vacunas y que probablemente en febrero tengamos una población del 10%, el 15% o el 20% ya en marzo vacunada, y eso va a ir provocando una sensación de alivio de la población, porque finalmente, más allá de cualquier razón, la verdad es que las cuarentenas prolongadas igual producen un efecto bastante complicado en la salud mental de las personas. Uno mismo, ¿no es cierto?, resiente esta cierta situación de, ¿no es cierto?, de cárcel doméstica que vivimos mucho, y sobre todo aquella gente, ¿no es cierto?, que no vive en las mejores condiciones en este país, que son una gran mayoría. De manera que mi análisis es que bueno que llegaron las vacunas, que bueno que se haya resuelto, ¿no es cierto?, que además esta vacuna de origen chino también sirva para los adultos mayores, y que tengamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de en poco tiempo más empezar a avanzar decididamente en la vacunación masiva, porque todos los expertos también indican que si no logramos alcanzar el 70%, ¿no es cierto?, de la gente vacunada, la verdad es que el tema va a seguir siendo complejo. El COVID no se va a ir, es lo que nos dicen los expertos, llegó para quedarse, probablemente vendrán otras situaciones parecidas en el futuro. Vamos a tener que seguir vacunándonos hoy día en la mañana de otras enfermedades que persisten, ¿no es cierto?, como la influenza, por ejemplo. Y bueno, tendremos que empezar a preocuparnos de las consecuencias que ha tenido esta crisis tan larga que empezó, ¿no es cierto?, el año pasado, ¿no es cierto?, en febrero, marzo, ¿no es cierto?, respecto a la pandemia, de las consecuencias que va a tener en la población desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la calidad de vida y desde el punto de vista de lo que esperamos. El país va a cambiar, quieran o no quieran, ¿no es cierto?, aquellos que persisten en mantener la situación económica con el mismo tipo de AFP, con los mismos tipos de negocios, con el mismo tipo de consideraciones, ¿no es cierto?, en general del poder económico en este país. Va a cambiar, la gente no va a aceptar que se sigan manteniendo las mismas consideraciones. Y yo creo que eso también es un tema a discutir, ¿no es cierto?, importante, Juan Francisco. Bien,
de una buena noticia, yo creo que vamos a tomar en los minutos que queda parte de una agenda que, si uno hace una revisión de la encuesta de percepción ciudadana, es un tema que siempre está presente y también está presente a puerta a una elección. Siempre se habla de educación, de trabajo, de la economía, de cara a cualquier elección, pero también un elemento o un factor no menos importante es la seguridad pública. Y frente a la seguridad pública, es una preocupación, yo diría, mayoritaria de nuestra población. Han ocurrido algunos hechos a nivel nacional relevantes que tienen que ver, como ejemplo, a mí me llamó la atención, fue un hecho noticioso de una persona de 80 años que ingresaron a su domicilio para robarle, y esta persona tenía un arma a nombre de él en su domicilio, y por defensa propia terminó matando a uno de los delincuentes. Y eso fue un hecho noticioso a nivel nacional. Y también es parte de lo que se ha visto la cantidad de armas que hay en el país, de cara también a un flagelo que ya está presente, que es el narcotráfico. Y en esa materia la región no está lejana. En la semana también fue noticia el hecho de que se hizo una comparación de la cantidad de droga pesquisada o requisada entre un año y otro, y la cifra es importante. Entonces, son elementos que también se van a tomar parte de nuestra agenda pública, política, de cómo también la ciudadanía, la sociedad, se resguarda frente a este flagelo que es el narcotráfico, y cómo también la seguridad ciudadana, la seguridad pública y privada, es parte de esta agenda. ¿Cuál es la mirada respecto a Magallanes? Siempre las noticias son fuertes, parte de la pauta noticiosa de los noticiarios centrales del resto del país, pero también a nivel local tenemos una alta tasa de femicidios, lamentablemente. Está esta situación de droga que ya se ve como más masiva, y por cierto también está los robos, etcétera. ¿Cuál es la mirada de usted? ¿Estamos un poco aislados o definitivamente en esta materia no somos una zona aislada, expuesta a esta situación? Con esto les doy la palabra, porque también me recordé que veíamos de lejos los portonazos, y aquí en Magallanes también han ocurrido algunos hechos. Frente a eso, ¿qué nos pueden comentar? Gabriel, ¿cuál es tu opinión? Como también candidato, ¿por qué no decirlo? Candidato a concejal por la comuna de Punta Arenas. Sí, claro. No, pero esta es una visión que compartió mucho antes de la candidatura, y una visión también compartida por muchos dentro del sector político, porque finalmente hay ciertos hitos. Yo llevo 20 años en la región, 20 de mis 37, y la verdad es que me he ido dando cuenta. Yo venía de Talcahuano, allá el tema era importante, producía harto impacto, la droga, sobre todo en los sectores más vulnerables, pero cuando llegué acá me encontré una ciudad tranquila, diferente, y todos te hablaban o de la gente mala del norte, o de en Punta Arenas no pasa eso. Y de un tiempo a esta parte uno se ha ido sorprendiendo de que sí pasan, de que ya son realidades, tal como tú señalabas, los portonazos, la presencia de droga y de narcotráfico. No es la medida, no es la dimensión del norte, pero un poco apuntando para allá. Y aquí hay otro hito también. Estábamos acostumbrados a ver hechos de saqueo, y desde el 18 de octubre en adelante hasta incendios hubieron intencionales. Pues entonces esa tranquilidad que te ofrecía la ciudad se ha visto mermada, y de hecho su impacto ha sido tal que hoy ocupa páginas en las noticias. Hoy nos sorprendimos de un hecho en Barrio Prat, de una persona que fue encontrada sin vida y con heridas producidas que le produjeron la muerte. Antes de ayer creo que fue en Porvenir, hechos bastante connotados públicamente y que lamentablemente se están viendo cada vez más seguidos. Y uno ve el esfuerzo de la autoridad, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho el alcalde Raonic por implementar medidas de seguridad ciudadana, de implementar dispositivos desde el municipio que no fueron aprobados por el Consejo. Uno ve que el CORE no aprobó las platas para que Carabineros pueda comprar más vehículos, y creo que la política está apuntando en sentido contrario, como que incluso he visto políticos aplaudiendo
ninguno de ningún sector de los que estamos aquí a lo menos conversando y representando, pero sí he visto algunos que aplauden la violencia y aplauden la delincuencia como manera de manifestación. Yo creo que ahí hay que hacer un coto, porque finalmente lo principal y esencial que te puede entregar el Estado es seguridad. De ahí viene el resto. Y un ambiente en paz es propicio para que encontremos estos lugares de diálogo, estos lugares democráticos. Los hemos reencontrado poco a poco, pero con bastante herida, y sobre todo después del 18 de octubre, y más encima nos pilla la pandemia. Entonces, sus efectos han sido de verdad impactantes en la comunidad. Punta Arenas siento que ya no es el mismo, pero sí estamos a tiempo de actuar. La administración estatal está a tiempo de hacer algo como para empezar a combatir estos flagelos que siempre han sido los mismos del norte, así que tenemos la experiencia para mirar comparativamente con el norte y no convertirnos en eso, así que estamos en el momento. Hernán, ¿cómo te explicas tú que siendo la región de Magallanes, de alguna manera, una especie de isla, en términos de que están los puntos de ingreso y salida a la región, están súper identificados, reconocidos, tengamos esta llegada o esta mayor masividad en términos de narcotráfico, drogas, y también de delitos más violentos? ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Por qué nos ha ocurrido esto? Mire, yo, por razón de trabajo, hace unos 5 años atrás, me tocó participar en una cosa muy puntual. Ya no me acuerdo cuál era, un grupo de personas, digamos, que se juntaba carabineros, estaba investigaciones, defensoría penal, en fin, había uno. Y recuerdo una representante de carabineros me dijo: mire, lo que pasa es que usted no conoce cómo es Punta Arenas después de las 8 de la noche, me dijo. Se cuenta temprano, parece. Porque Punta Arenas después de las 8 o 9 de la noche es otro Punta Arenas. Eso lo decía hace 5 o 6 años atrás, ¿ya? Donde hay mucha droga, donde hay mucha violencia, que en el día no se ve, pero en la noche está presente. O sea, esto no es algo nuevo, sino que quizás hoy día está tomando mayor visibilidad, pero yo me tomé las palabras de ella, porque era de enero, y también violencia intrafamiliar, mucha, me decía, ¿cierto? Que no se ve, pero que está en las casas, mucha violencia contra los niños, me decía ella. Entonces, yo creo que esto está saliendo, pero algo que ya había. Esa es mi impresión. Es mi impresión. Ahora, también hay que entender que en la medida que las ciudades crecen, van tomando las virtudes y los vicios de las ciudades grandes. Entonces, como tú tienes una ciudad muy chica, es más fácil controlarlo todo, ¿cierto? 10.000 habitantes, 5.000, es más fácil, ¿cierto? Y habrá un crimen por aquí que no puede faltar, obviamente, pero es más controlable. Pero cuando tú tienes te va creciendo la ciudad, porque además Punta Arenas, mucha gente se va dando cuenta que es un polo de desarrollo, tiene un buen estándar de vida, es caro, pero tiene un buen estándar de vida y cierta seguridad. Entonces gente, ¿cierto? se está viniendo de alguna manera para acá. Y es evidente el crecimiento que teníamos en los 10, 20 años a la fecha. Antiguamente, usted sabe, que viajar a Punta Arenas, ¿cierto? Era primero carísimo. Hoy día encuentras una buena oferta y viajas a Punta Arenas y punto. Y si te gusta, te quedas. Eso es algo, para mí, algo natural y normal. Y quizás ahí, y solo quizás, me imagino que las policías, carabineros, no han podido tener todo el personal, la infraestructura que ellos quisieran tener en comparación a la población que tiene, ¿cierto? Para el sur se está pidiendo, ¿cierto?, mayor seguridad, para el lado norte se pide mayor seguridad, en fin, o sea, yo creo que ahí hay que repensar desde ese punto de vista la ciudad, porque ya no es lo de que hace 20 años atrás, pues yo no estaba, pero es evidente que no está porque yo llegué hace 10 años. Pero ya el índice que tengo es en los viajes, ¿no? Que es fácil viajar para acá. Entonces, yo por ahí el tema de la droga también. El tema de droga se instaló en Chile en los años 90. Quizás vino antes, desconozco, pero se empezó también a ser presente y patente, y la advertencia, las voces de advertencia fuertes empezaron a principios de los años 90. Y creo que en esos gobiernos quizás están preocupados otras cosas. Es comprensible, los gobiernos no pueden hacer todo. Pero quizás no tomó suficiente nota
de que efectivamente la droga llegó a Chile muy fuerte. Primero era un pasadizo, ¿cierto? Chile era un pasadizo de Perú, Bolivia y pasaba hacia otros puntos. Pero ahora ya se quedó. Así es que, y finalmente, 30 segundos, tengo que decirlo, que cuando Eduardo habla de cambio en las AFP, las empresas, puede ser, sí, estamos de acuerdo, ¿eh? Pero se le olvida que ellos fueron parte integrante y consolidadores de este sistema, ¿ah? Que llevó al país a éxitos y desarrollo económico. Entonces ahora, decir que eso fue malo, porque hay que cambiarlo, la sociedad quiere, bueno, está bien, la ciudadanía juzgará, ¿cierto? Que cuando uno hace una obra, después mira atrás y dice, en realidad hice todo malo, o dice, en realidad es feo lo que hice, y le pido voto a la gente para decir, ¿sabes? Lo que yo hice no, en realidad no es malo, y quiero pedir voto al futuro. Creo que la gente tiene que tener muy claro que quien emporca su propia obra, bueno, veamos qué va a hacer el futuro, porque quizás después cuando hagan otra cosa, de años más van a decir, en realidad también lo hicimos malo. Eso. Eduardo, si quiere le puede responder a Hernán en algún momento, pero no quisiera desviar el tema, porque el tema de la seguridad pública es parte de la agenda de todo programa de gobierno, pero me da la impresión que es lo que menos se evalúa a la hora de hacer un balance, porque es como que en el fondo siempre va a haber delincuencia, siempre va a haber violencia, vamos a hacer esto, pero finalmente hay poca accountability, o hay poca dar cuenta de efectivamente si se avanza o no. Probablemente ahí es donde también, y lo hemos visto, la inteligencia de nuestras policías pareciera ser que también está un poco obsoleta, o quizás no tiene la herramienta, o lo peor aún, no está la voluntad realmente de combatir esta situación. ¿Cuál es tu punto de vista y tu reflexión al respecto, Eduardo? Voy a responder igual. Sí, pequeñito. La AFP se inició en el año 1980, en plena dictadura. Fue obligatoria. Nadie se pudo oponer a esa decisión que tomó el dictador Pinochet, que tanto admira Hernán, por lo menos la obra de esa. De manera que no le puede atribuir a la Concertación o los gobiernos democráticos que hayan tratado de cambiarla, pero obviamente no pudieron porque las condiciones no lo impedían desde el punto de vista democrático, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de quién eran mayoría y además de las leyes de amarre que con esta nueva constitución esperamos que no existan. Dicho eso, el tema de la delincuencia es multisistémico. La verdad es que no sé si alguien puede tener una respuesta que permita resolver el tema de la delincuencia, porque no lo ha hecho casi ningún país en el mundo. Existe el femicidio, existe el tema del alcoholismo. El alcoholismo ha ido acrecentándose fuertemente en este país en los últimos 20 o 30 años. De hecho, los últimos crímenes en Magallanes que se han visto en la prensa son por alcoholismo. La persona que asesinó lamentablemente a una mujer en Porvenir es una persona alcohólica. El tema, ¿no es cierto?, de las drogas. Cada vez hay más jóvenes que consumen marihuana. 1 de cada 10 chilenos hoy día consume marihuana. Eso está en las estadísticas de Senda. 1 de cada 10 chilenos consumen marihuana. Y está el tema de los medios de comunicación, porque los jóvenes al final igual copian los medios de comunicación. Yo no digo que hagan bien o mal la pega, estoy diciendo que hoy día el acceso a los medios de comunicación es tan masivo a través de las redes sociales, a través de múltiples canales, que los chicos finalmente terminan haciendo lo que de alguna forma se les muestra allí, ¿no es cierto?, sin el conveniente cuidado de los padres, porque al final son los padres los que tienen que ver con la conducta de los hijos, por lo menos en ese momento. Así que para estos dos amigos chumangos, porque claro, Gabriel dice que llegó hace 20 años y que Punta Arenas era distinto, y seguramente en 20 años más va a ser distinto también, y también Hernán, que llegó hace 5, también es chumango, para aquellos que no saben, los chumangos son los que llegaron acá. ¿Hace cuánto llegaste? 10. Hace 10 años. Bueno, pero ya eres chumango ya. El tema de la delincuencia es un tema muy difícil y que tiene múltiples factores de origen. Uno de ellos es la pobreza. Si la gente no quiere ser delincuente porque nacieron delincuentes, es porque muchas veces se facilita. Hay estudios que indican que hoy día, en Brasil, en Estados Unidos y en muchos lugares, para muchos jóvenes les es más útil, les es más económicamente eficiente ser delincuentes que trabajar, pues. Porque si tú le pagas a un chico, ¿no es cierto?, que no tuvo la posibilidad probablemente de ir a la universidad por sus condiciones socioeconómicas, el sueldo mínimo que le alcanza apenas, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir él y no su familia, lo más probable es que sea tentado por los delincuentes que ya existen, ¿no es cierto?, que le ofrecen, ¿no es cierto?, ganarse el sueldo mínimo no en un mes,
sino que de repente hasta en un día. Entonces, es multifactorial. Mientras persista la pobreza que en este país existe y que probablemente, como todo un país en desarrollo, nos va a todavía costar unas buenas décadas más en resolverla, a pesar de todo lo que se ha crecido, la delincuencia va a estar presente. Mientras exista el mal manejo, ¿no es cierto?, de los padres, porque los padres en esta vorágine, ¿no es cierto?, que les toca hoy día tener que trabajar ambos probablemente, no tienen el tiempo para preocuparse de educar bien a sus hijos, va a existir la delincuencia. Este gobierno llegó con el eslogan, ¿no es cierto?, de que su primera tarea iba a ser combatir la delincuencia y en eso ha sido derrotado por la delincuencia, francamente hablando. No quiero decir que los anteriores han hecho un mejor trabajo, yo creo que todos de alguna forma no han logrado resolver el tema de la delincuencia y para esto se requiere una mirada colectiva, una mirada de Estado, una mirada no tan de la contingencia política, sino que del conjunto de los actores de la sociedad para decir, bueno, ¿y qué hacemos? Sabemos todo eso, ya lo han dicho. ¿Qué hacemos para resolver? La mayoría de ellos han dicho mejorar las condiciones socioeconómicas de los chilenos para que esos niños, esos jóvenes o esos ya adultos que hoy día delinquen, sobre todo en el tema de la droga, puedan tener una situación económica que les permita resolver, no a través de la delincuencia, su situación. O sea, eso no explica, disculpa Eduardo, lo que pasa es que eso no explica la delincuencia que se llama de cuello corbata y de gente, o sea, esa gente tiene educación, o sea, no es un tema de tener más o menos dinero, porque si no, la gente que tiene dinero nunca delinquiría, o sea, si no es un tema. Pero la delincuencia de cuello y corbata está bastante identificada y la verdad es que para eso se requieren leyes más duras. No, pero no es un tema de dinero. Como en Estados Unidos. Sí, pero que no es un tema de dinero, ¿me entiendes tú? Ahí no es que no tengan educación. ¿Ves? Pero tampoco un tema de seguridad pública. Claro, exactamente. No, estoy de acuerdo porque Eduardo lo está diciendo que en la medida que la gente tenga cierto mayor dinero, mejor dinero, ¿cierto? Sí, mayor condiciones. Digo, situación económica. Eduardo, corríjame, no sé qué país de Europa, y no estoy hablando de ni Italia, ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, estoy hablando país nórdico, tiene de alguna manera algo muy importante, y tiene cárceles prácticamente vacías, no sé si es Dinamarca o uno de esos países. Islandia. Bueno, Islandia es un país pequeñito, sí. Finlandia igual me parece. Claro, que es un país pequeño, pero la pregunta es, nosotros en la región podemos ser equivalente a un país pequeño, en términos de territorio somos lo mismo que Grecia, y la pregunta es cómo no poder llegar a eso, y ahí es donde uno tiene que ver con la respuesta que un poco da, o sea, hay un contexto socioeconómico, no es el único, es multidimensional por una parte, pero también tiene que ver con elementos exógenos que repercuten en esto. En eso yo diría que lo cierto es, y un poco en la conclusión, Eduardo lo dijo, este gobierno perdió esa batalla, no es así el único que la ha perdido, y de cara a un escenario político como el que tenemos este año, donde vamos a tener candidatos presidenciales, programas, todos van a proponer una mejora en esta materia. Pero lo cierto es que a la hora de tocar la música o tocar la guitarra, vemos que hay problemas. O sea, para mí, que el Ministerio del Interior tenga que pedirle plata al gobierno regional para renovar las patrullas policiales, es un abuso cuando vemos que el propio Ministerio del Interior, por otra parte, gasta recursos. Entonces, ahí también hay un tema de que no ha existido la voluntad de dotar con infraestructura adecuada a las policías. ¿Para qué estamos con cosas? También ha sido parte de la agenda política el uso de la inteligencia, entre comillas, la organización de la inteligencia de nuestro país, que ha visto que hasta el día de hoy, a más de un año de lo que ocurrió, todavía no sabemos quiénes quemaron las estaciones del metro en la región metropolitana. Si no somos capaces de olvidar eso, que fue a plena luz del día, como también resulta comprensible tratar de explicar cosas que ocurren en la noche, como bien dices tú, donde la ciudad muchas veces es otra. En eso yo diría que el tema yo lo planteo acá, no es el ánimo de en este programa darle la respuesta, pero sí empezar a hablar de estos temas que son difíciles de responder para quienes pretenden ser autoridad tanto política nacional como regional. Nos queda muy poco. Perdón, y un tema que tiene que ver con la democracia, el hecho es que hasta el día de hoy todavía, de acuerdo a la legislación chilena, y ahí Hernán me podrá refrendar eso o no, el Ministerio del Interior no tiene jurisdicción directa sobre las policías.
tiene una cierta tuición política, pero administrativamente las policías han demostrado claramente que andan por su cuenta. Bueno, de esa independencia yo creo que ahí es donde falta voluntad. Yo espero que de cara al proceso que viene este año, sobre todo en materia constitucional y lo que viene, dejemos un poco de lado la trinchera, veamos estos temas de política estatal de mediano y largo plazo. Una de esas tiene que ver con lo que tú planteabas, Eduardo, prueba de eso que por mucho tiempo instituciones se han mandado solas y ahí vemos desfalco enorme en términos financieros en algunas, por ejemplo, en el caso de Carabineros. Lo cierto es que los problemas siguen y son más desafiantes y frente a eso no nos queda otra cosa que cuestionar permanentemente a quienes pretenden ser autoridad pública, política, porque en manos de ellos son la toma de decisiones que terminan afectando para bien o para mal a todos los chilenos y chilenas. Hasta la próxima, queridos auditores televidentes de Polar Comunicaciones. Esto fue Pauta Semanal. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Gracias. Buen fin de semana. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presentó Pauta Semanal. Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia.